Diferencias entre Always on Failover Cluster, Database Mirroring, Always on Availability Group, Replication y Log Shipping. En SQL Server, una comparación detallada. En el ecosistema de Microsoft SQL Server, las soluciones de alta disponibilidad, HA, y recuperación ante desastres, DR, son esenciales para minimizar el tiempo de inactividad y garantizar la integridad de los datos. Este artículo explora en profundidad las diferencias entre Always on Failover Cluster Instances, FSI, Database Mirroring, Always on Availability Groups, AG, Replication y Log Shipping. Basado en un análisis, desglosaremos sus características, ventajas, limitaciones y escenarios de uso. Estas tecnologías evolucionaron para abordar necesidades específicas, con Always on Availability Groups como la opción moderna recomendada para la mayoría de los casos. Database Mirroring y Log Shipping son más antiguas, mientras que Failover Cluster Instances y Always on Availability Groups forman parte del paraguas Always On introducido en SQL Server 2012. Replication, por su parte, no es primordialmente para alta disponibilidad, HA, y recuperación ante desastres, DR, sino para distribución de datos. A continuación, analizamos cada una. ¿Qué es Always on Failover Cluster Instances, FSI? FSI es una solución de alta disponibilidad a nivel de instancia que utiliza Windows Server Failover Clustering, WSFC, para proporcionar redundancia en caso de fallos de hardware o software. La instancia de SQL Server se instala en un clúster con almacenamiento compartido, como un SAN, y solo un nodo está activo a la vez. En caso de fallo, la instancia falla sobre el nodo secundario automáticamente. Failover Cluster Instances es ideal para alta disponibilidad local, pero no para recuperación ante desastres geográfica debido a la latencia en el almacenamiento compartido. Se destaca que Failover Cluster Instances protege contra fallos de nodo, pero no contra corrupción de datos, ya que el almacenamiento es compartido. ¿Qué es Database Mirroring? Database Mirroring es una solución de alta disponibilidad, HA, y recuperación ante desastres, DR, a nivel de base de datos, introducida en SQL Server 2005. Que mantiene una copia espejo de la base de datos en un servidor secundario. Funciona enviando registros de transacciones del principal al espejo en modo síncrono, alta seguridad con failover automático si hay un testigo, o asíncrono, alta performance con posible pérdida de datos. Se enfatiza su rol en la sincronización en tiempo real mediante el log de transacciones, con reparación automática de páginas. Sin embargo, se dice que es obsoleta desde SQL Server 2012, recomendando migrar a Always on Availability Groups por su mayor flexibilidad. ¿Qué es Always on Availability Groups, AG? Always on Availability Groups es una evolución de mirroring introducida en SQL Server 2012 que agrupa una o más bases de datos en un grupo de disponibilidad para alta disponibilidad, HA, y recuperación ante desastres, DR. Soporta hasta 9 réplicas, una primaria y 8 secundarias, con modos síncrono, modo operativo de respaldo automático, cero pérdida, y asíncrono, para recuperación ante desastres. Requiere Windows Server Failover Clustering, pero no almacenamiento compartido, permitiendo lecturas en secundarias para offloading. Se destaca su capacidad para un modo operativo de respaldo multibase de datos y soporte para transacciones distribuidas desde SQL Server 2016. En comparación con Failover Cluster Instances, Always on Availability Groups es a nivel de base de datos, no de instancia. ¿Qué es Replication? Replication distribuye datos y objetos de base de datos entre servidores, no primariamente para alta disponibilidad, HA, y recuperación ante desastres, DR, sino para escalabilidad y reporting. Incluye tipos como snapshot, distribución periódica, transactional, casi en tiempo real, y merge, cambios independientes sincronizados. Se usa el log de transacciones para capturar cambios vía el Log Reader Agent. ¿Qué es Log Shipping? Log Shipping es una solución de recuperación ante desastres a nivel de base de datos que envía backups de logs de transacciones del primario a secundarios, restaurándolos periódicamente para mantener sincronización. No hay failover automático, es manual. Se resalta su simplicidad y uso del log para sincronización, con secundarios en modo standby para lecturas. También se lo compara con mirroring asíncrono, notando que mirroring permite un modo operativo de respaldo más rápido. Diferencias, claves. A continuación, una tabla comparativa entre las principales soluciones de alta disponibilidad HA
y recuperación ante desastres DR en SQL Server. Nivel de operación, Failover Cluster Instances, nivel de instancia, Database Mirroring, nível de base de dados, Always on Availability Groups, nível de grupo de bases de dados, Replication, nível de objetos de base de dados, Log Shipping, nível de base de dados, propósito principal, Failover Cluster Instances, alta disponibilidad local, Database Mirroring y Always on Availability Groups, alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Replication, distribución de datos. Log Shipping, recuperación ante desastres, failover automático. O Failover Cluster Instances, sí. Database. Mirroring, sí, si es síncrono con testigo. Always on Availability Groups, sí en modo síncrono. Replication, no. Log Shipping no es manual. Almacenamiento. Failover Cluster Instances requiere almacenamiento compartido. Database Mirroring y Always on Availability Groups, almacenamiento independiente. Replication no aplica. Log Shipping, almacenamiento independiente. Lectura en secundario. Failover Cluster. Instances no permite lectura. Database Mirroring, solo snapshots. Always on Availability Groups, sí para offloading. Replication, sí para reporting. Log Shipping, sí en standby. Modos de operación. Failover Cluster Instances, no aplica. Database Mirroring, síncrono o asíncrono. Always on Availability Groups, síncrono o asíncrono. Replication, Snapshot, Transactional o Merge. Log Shipping, no aplica. Requisitos. Y Failover Cluster Instances, Windows Server Failover Clustering plus almacenamiento compartido. Database, Mirroring, Full Recovery. Always on Availability Groups, Windows Server Failover Clustering plus Enterprise Edition. Replication, no aplica. Log Shipping, Full Recovery plus Agent Jobs. Pérdida de datos. Failover Cluster Instances, Database Mirroring y Always on Availability Groups. Cero pérdida si es síncrono. Replication, posible. Log Shipping, depende de la frecuencia de envío de logs. Estado actual, Failover Cluster. Instances, actual. Database, Mirroring, obsoleta. Always on Availability Groups, recomendada. Replication, actual. Log Shipping, actual. Uso del log de transacciones. Failover Cluster Instances, no se usa para sincronización. Database Mirroring, envío de registros. Always on Availability Groups, envío y redo de logs. Replication, lectura por agente. Log Shipping, backups y restores. Se resalta que Failover Cluster Instances es para alta disponibilidad de instancia, mientras Always on Availability Groups permite recuperación ante desastres geográfica sin almacenamiento compartido. Ventajas y desventajas de Failover Cluster Instances. Ventajas: failover rápido para toda la instancia, integración con Always on Availability Groups para recuperación ante desastres, ideal para mantenimiento sin periodo de inactividad del sistema. Desventajas: almacenamiento compartido vulnerable a fallos, no para recuperación ante desastres geográfica. Alto costo. Ventajas y desventajas de Database Mirroring. Ventajas: sincronización en tiempo real. Reparación automática de páginas. Failover automático en síncrono. Desventajas: obsoleta. No lecturas en secundario, configuración por BD individual. Ventajas y desventajas de Always on Availability Groups. Ventajas: múltiples réplicas, lecturas offload, failover, multi-BD, soporta recuperación ante desastres geográfica. Desventajas: requiere Enterprise Edition, complejidad en Windows Server Failover Clustering y Quorum, latencia en síncrono. Ventajas y desventajas de Replication. Ventajas: distribución escalable, útil para reporting y carga balanceada. Desventajas: no para alta disponibilidad y recuperación ante desastres principal. Impacto en rendimiento, no failover automático. Ventajas y desventajas de Log Shipping. Ventajas: simple y económico, secundarios legibles, buena para recuperación ante desastres. Desventajas: failover manual, latencia por frecuencia de backups, no para alta disponibilidad crítica.
El log de transacciones es clave en la mayoría de estas soluciones, excepto Failover Cluster Instances. En Mirroring y Always On Availability Groups se envían registros para red o en secundarios. En Log Shipping se usan backups de logs para restauración periódica. Replication lee el log para capturar cambios. Failover Cluster Instances no lo usa para sincronización, ya que es failover de instancia. Se enfatiza que todas requieren modelo Full Recovery para logs acumulativos. Cuando usar cada tecnología, Failover Cluster Instances para alta disponibilidad local de instancia completa, como en clústeres con almacenamiento compartido, combina con o Always On Availability Groups para recuperación ante desastres, Database Mirroring, entornos legacy con alta disponibilidad y recuperación ante desastres por base de datos. Migra a o Always On Availability Groups si posible. Y Always On Availability Groups, solución moderna para alta disponibilidad y recuperación ante desastres crítica con offloading y escalabilidad, ideal para Enterprise. Replication, distribución de datos para reporting o escalabilidad, no alta disponibilidad principal. Log Shipping, recuperación ante desastres económica con failover manual, para base de datos menos críticas. Conclusión, Always On Availability Groups emerge como la opción superior para implementaciones modernas, superando a Mirroring en flexibilidad y escalabilidad, mientras Failover Cluster Instances es fuerte en alta disponibilidad de instancia. Replication y Log Shipping complementan para escenarios específicos. Se recomienda probar en entornos de prueba y monitorear regularmente. Comparte tus experiencias en comentarios. Comparte esta publicación si te fue útil. Te invito a recomendarlo y compartirlo con colegas y profesionales. Tu feedback ayuda a enriquecer la conversación y a seguir creando contenido de valor.